18:22. El Partido Social Cristiano insiste en que el proyecto de ley de crecimiento económico que envió el gobierno a la Asamblea Nacional debe ser archivado porque lejos de promover el crecimiento y el desarrollo del país, lo que hace es aumentar la carga tributaria de las empresas y de los ecuatorianos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto, recibimos aquí en nuestros estudios a la doctora Cristina Reyes. Ella es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta Reyes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Mari Carmen, Diana, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo para toda la audiencia y listos para comentar el proyecto. Asambleísta, hasta el momento no hay un acuerdo para el informe, para el respectivo segundo debate del proyecto de ley de crecimiento que se encuentra en la Asamblea Nacional. Sin lugar a dudas, existen criterios divididos por parte de los legisladores con relación a este proyecto. ¿Cuál es la postura del Partido Social Cristiano? ¿Sigue siendo la de justamente lo que dijo Diana hace un momento, de archivar este proyecto? Sí, partamos de la irresponsabilidad de este gobierno que ha tenido la muletilla de responsabilizar al gobierno anterior, que cierto es, fueron corruptos, despilfarraron las reservas del país, hipotecaron nuestro petróleo y nos endeudaron a, creo que, condiciones del chulco. Sin embargo, han replicado la misma receta fracasada. Gasto público improductivo, esto quiere decir gasto corriente excesivo y deuda, mucha deuda y deuda cara. Este proyecto con carácter de económico urgente, que le han bautizado con el nombre, irónicamente, de crecimiento económico, de eso no tiene absolutamente nada. Asambleísta, ¿por qué usted manifiesta eso? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar que no existe realmente lo que ha manifestado el gobierno, crecimiento económico, o cómo un ciudadano común y corriente puede identificar este tipo de alertas que ustedes estarían identificando? Porque no se crece y menos en recesión con la fórmula de meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos, es decir, más impuestos. Este proyecto es recaudatorio, que lo digan. Tiene un afán de recaudar más de 700 millones de dólares. Hay también alguna muletilla de señalar de que los impuestos y las contribuciones son a las empresas que ganan desde determinado monto en adelante, cuando al final del día los costos operativos caros o los impuestos van a ser trasladados a los costos de los productos y de los servicios. Es que nadie se salva. Los impuestos abarcan desde impuestos de la plusvalía, cuando este país protestó por el impuesto a la herencia y la plusvalía que quiso poner el gobierno anterior, impuestos incluso al sector empresarial, ni siquiera a la rentabilidad, sino a la venta bruta. En ese punto yo quisiera un poco conversar con usted sobre esto que usted dice que es impuesto a la plusvalía. Esto ha sido explicado justamente porque se lo ha comparado con el derogado impuesto a la plusvalía. Sin embargo, no se trata de la misma temática, del mismo concepto, es completamente distinto. Al final del día, lo que se hace justamente es un poco controlar el que ahora las ventas ocasionales de determinados bienes, de, digamos, una casa, una hacienda, un departamento, una propiedad, lo que sea, ya no sea como es ahora, libre de impuestos si se hacen hasta 2 casas en un año. Ahora sería una casa digamos, una propiedad en 5 años. Sin embargo, lo que se hace con eso es un poco controlar, porque se puede convertir en un negocio. Ya no es una cuestión de cambiar y de tal vez mejorar su hogar, sino que más bien se está convirtiendo en un negocio en el cual el Estado está quedando fuera del dinero de los tributos que le corresponden. No creo que lo hagan con un afán de prohibir, o mejor dicho, de controlar la especulación. Uh-huh. Claramente es un impuesto a la renta, que ya se paga los impuestos prediales a las pequeñas inversiones de algunas personas. Además, se bregó tanto por la eliminación del impuesto verde, ese famoso impuesto que de verde no tuvo nada. Recuerda usted, Mari Carmen, cómo justificaban que era para medidas ambientales, en fin, para evitar la contaminación. Al final del día, recaudatorio y un impuesto a la circulación de vehículos. Es que nadie se salva. Este proyecto no es una herramienta de crecimiento ni de desarrollo, es meramente recaudatorio. Y ojo que todavía no llego a la parte de planificación
y Finanzas, y luego del Código Monetario y Financiero, que es extenso, son cerca de 400 artículos, y es una soberana irresponsabilidad en 30 días querer evacuar todo esto. Nosotros estamos pidiendo el archivo de este proyecto. Las partes que consideramos que son buenas se deberían presentar nuevamente, y otras en la vía ordinaria, como por ejemplo el Código Monetario y Financiero. Ahora, se ha propuesto justamente dividir el proyecto de ley. Por una parte, el Código Monetario, y por otra, lo que corresponde a toda la materia tributaria y fiscal. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, que se lo maneje de esta forma? Eso se lo haría ya en el debate en pleno, justamente que se proponga, se mocione esta votación separada, y esa podría ser una opción. Veamos qué resulta del informe, porque recuerde usted que en el pleno al final queda en la discrecionalidad del ponente, incluir lo que quiera o no quiera. Eso es una falla de la ley de la ley orgánica de la función legislativa. Se ha mocionado en varias ocasiones esta división que usted menciona, o incluso el archivo de la ley, y no han querido darle paso a las mociones. Es que es muy irresponsable lo que se está haciendo. Mire, por ejemplo, en el Código Orgánico Monetario y Financiero se eliminan los controles de la Superintendencia de Bancos, cuando el Banco Central continúa siendo el custodio de los depósitos de los cuentaahorristas, de los ecuatorianos, y se le quita los controles cuando deberían fortalecérselos. Bien, es cierto que hay algunas cosas buenas, como eliminación del anticipo del impuesto a la renta, o algunos incentivos al sector floricultor, por ejemplo, que fue tan afectado, sobre todo en la convulsión social de octubre, pero es mínimo el impacto cuando el proyecto claramente tiene un afán recaudatorio. ¿Y para qué? Mire usted que en la proforma presupuestaria hablan de la monetización, dicen, de algunos activos, como un banco público, también una hidroeléctrica y otros CNT y otros activos del Estado. ¿Pero para qué? Para comerse ese dinero en gasto corriente. Entonces, es una tamaña irresponsabilidad la que comete este gobierno de querer seguir con ese afán voraz recaudatorio para gasto improductivo. Y justamente hoy en la ceremonia que se desarrolló justamente en la SMIL, el presidente reconoció un error en esta ley. Justamente habló sobre el ISFA, el IES y el SPOL, que son entidades públicas con autonomía administrativa y financiera. Precisamente, ¿cómo se puede cometer un error tan garrafal y enviar un proyecto de ley de esta manera y reconocerlo así? Porque la voracidad, la irresponsabilidad y el trasladar la carga, la culpa siempre al ciudadano, que es el que termina pagando los platos rotos de la farra, de la falta de previsión, de que no existió crecimiento durante este gobierno, de que no se ha implementado una reforma laboral, por ejemplo, que nos permita insertar a 5 millones de ecuatorianos que están en el subempleo y en el desempleo, cuando no hay esa voluntad política de crecimiento, sino que es simplemente buscar la misma herramienta que tantas veces le escuchamos criticar al actual ministro de Finanzas. Es que es increíble, cuando él era un representante gremial, decía otra cosa, que los impuestos eran justamente lo contrario a lo que ahora dicen, que era algo nefasto para la economía, menos en una economía de recesión como la que actualmente tenemos. Por eso y otras razones, nosotros consideramos que este proyecto debe ser archivado. ¿Por qué? Porque si denegarlo con los 70 votos y esto ir al veto, no habrían las 91 voluntades para ratificarnos en los textos que la Asamblea votara. ¿Riesgo la dolarización en nuestro país con esta propuesta? Además que se habla también de transar con otro tipo de monedas. No, a ver, respecto al tema de lo que llamaban dinero electrónico, pues creo que habrían los controles correspondientes. Es más, ya hay una regulación como para que puedan existir este medio de pago. Es que cuando hay respaldo no hay el problema. La dolarización se fortalece cuando hay exportaciones. La dolarización se fortalece cuando hay inversiones en el país. El Ecuador todavía figura en la lista de los últimos países de América Latina en recibir inversión extranjera. Se habla de la máxima que hemos tenido en los últimos años es de 700 millones, frente a países como Colombia y Perú, que reciben miles de millones de dólares en inversión. La dolarización se fortalece cuando hay crecimiento, y eso no está pasando en el país. La receta es otra, y el gobierno debe entenderlo. La receta no es
continuar con más impuestos. Ahora, asambleísta, pensar en que se archive el proyecto de ley no resultaría también irresponsable en cierta medida, que los legisladores miren hacia otro lado y tal vez esperen que este proyecto se apruebe por el Ministerio de la Ley y, como quien dice, lavarse las manos para no asumir la responsabilidad que deben asumir? No, es que ese sería el peor escenario, porque estarían pasando todas las cosas malas y las pequeñas cosas buenas que contempla el proyecto, que hacen el proyecto, por ejemplo, una reforma a la Ley de Educación Superior, que es algo positivo, por decirles algo, esto de permitir que cada vez más los ecuatorianos accedan a una educación virtual, una educación online sin todas las cargas burocráticas. Pero que usted considera que no debería estar incluido en este proyecto. Pero por supuesto que no, son cosas positivas para el país que deben discutirse en otras instancias, con la prudencia y la sensatez del caso, con todos los actores presentes en una mesa, no tratar de pasar por la rendija, por la ventana, por el patio de atrás, cosas que son sumamente importantes y además otras que afectan la economía de los ecuatorianos. En definitiva, yo creo que lo más responsable en este momento es el archivo del proyecto. Ahora, también hay la posibilidad de que el Ejecutivo retire el proyecto de la Asamblea Nacional para revisarlo y reordenarlo. ¿Qué tan factible es esto? No sería digamos, lo más ortodoxo, lo tradicional. Pero es una posibilidad, está sobre la mesa. Ha ocurrido en otras ocasiones. Lo ideal es que haya una firme voluntad de los legisladores de no trasladar más la carga impositiva, esta voracidad del gobierno a los sectores productivos, a los ecuatorianos, a los trabajadores. Yo creo que el gobierno no ha aprendido nada. Después de una medida inconsulta que degeneró, que más allá que muchos analistas puedan decir que es correcto corregir ciertas distorsiones de la economía, como es la eliminación de los subsidios a los combustibles, pero sin contemplar medidas compensatorias, sin dialogar, sin conversar con todos los sectores. ¿Qué pasó en este país? Una convulsión social que casi afecta al orden constituido. No aprenden nada y siguen enviando cosas con una irresponsabilidad sin la debida profundidad y responsabilidad que un proyecto de esta naturaleza Es merita. decir, que de nada sirvió derogar el decreto 883, precisamente porque aquí está lo que se trataba de evitar, y esto puede generar, como ya se ha manifestado, posibles movilizaciones del sector campesino, sobre todo, que se habla de estas opciones que ellos tienen para protestar, ¿no? Nosotros hemos dicho que la salida del Ecuador de esta recesión no va con más carga tributaria. Aquí va con renegociar la deuda que mantenemos con nuestros acreedores, principalmente con China. ¿Y en qué condiciones? Condiciones de chulco, con mejorar la producción petrolera que ha decaído en los últimos años, con generar confianza, inversión, una nueva reforma laboral, pero no esta misma receta fracasada que el correísmo ya implementó a lo largo de los años y que llevó al país a estas circunstancias que hoy tenemos. Ahora, asambleísta, lamentablemente, justamente con la derogatoria del decreto 883 que justamente le servía al Estado para recaudar, para ahorrar, mejor dicho, esos 1.400, 1.500 millones de dólares por los subsidios a los combustibles, lo deja un poco al gobierno atado de manos y lamentablemente usted no considera que se necesitan cambios, se necesitan además cambios radicales. Lastimosamente todos queremos cambios, pero nadie quiere que les toquen el bolsillo, nadie quiere cambios en realidad, quieren cambios, pero que no se les toque absolutamente nada a ellos. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno tiene movilidad para poder hacer algo para el bienestar de la economía de nuestro país? Es que, Mari Carmen, hacer algo, pero de manera responsable y poniendo prioridades, quiénes iban a ser los más afectados. Y yo sé que hay muchos analistas y teóricos, economistas, que a lo mejor dicen que los cambios deben ser radicales de un momento a otro y que estos son distorsiones a la economía, pero el impacto iba a ser directamente en las personas más pobres de este país, en quienes toman el bus, en los precios del mercado, en la transportación pública, en el agro, en el sector pesquero, que son los que utilizan, por ejemplo, el diésel fundamentalmente, y sin que esto viniera acompañado de medidas compensatorias, que haya una
una debida focalización. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que se subsidie el tanque de la gasolina de los vehículos, no tiene sentido, pero de los sectores productivos pueden haber otras medidas, puede haber una debida focalización, puede haber un límite, pueden existir también exoneraciones en el caso de los transportistas para los repuestos. Bueno, eso es lo que se está tratando ahora, justamente, de buscar soluciones, de que se focalice. No se hizo, y han habido 2 años y medio para hacer muchas cosas, pero aquí la misma cantaleta ha sido el discurso de que la mesa no estaba servida, que la mesa estaba desmantelada. Bueno, ¿y cuándo iban a asumir la responsabilidad de hacer las cosas bien, de generar empleo? Aquí las cifras nos indican que 3.5 millones de ecuatorianos están en el desempleo, 1.6 millones están en la informalidad, 300.000 empleos se han perdido, que 4 millones viven en la pobreza, que 600.000 jóvenes no trabajan ni estudian, y este gobierno sigue echándole la culpa al anterior, que al final del día, y mis estimados amigos, son lo mismo, vienen del mismo proyecto político, aunque se han desmarcado en algunos temas, sobre todo institucionalidad, pero en la parte económica lo ha hecho muy mal. ¿Y cómo ve usted el panorama en cuanto a la votación? ¿Van a tener los votos necesarios manteniéndose con la postura que se mantiene el partido que usted representa? ¿Cómo se ha trabajado en esto también? Porque hay que unirse entre bancadas si consideran que este proyecto no debe pasar. Bueno, he escuchado algunas bancadas legislativas su postura formal de no más impuestos. Ojalá que eso es que evidentemente esto se mezcla con las cosas buenas que el proyecto dice también, el tema de la remisión a los créditos estudiantiles. La eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Por ejemplo, la eliminación en 2.5 puntos porcentuales del impuesto a la salida impuesto a la salida de divisas, que este gobierno se demoró tanto tiempo en desmantelar algo que nos hace poco competitivos. Esto no existe en Colombia, esto no existe en Perú. ¿Cómo es posible que los insumos y la materia prima que se necesita para los procesos productivos estén gravados con este impuesto a la salida de divisas que restringe el ingreso de capitales? En definitiva, veo algunas indefiniciones de algunos. Ojalá que esto no entre por el Ministerio de la Ley, porque sería nefasto. Hay algunas mociones que se han hecho dentro de la comisión. Veo al presidente de esta comisión, no sé a qué sectores o qué intereses obedece, pero aquí tenemos que ser responsables con los ecuatorianos, sobre todo con las clases populares y con la clase media, y definitivamente la receta de más impuestos no es la salida a la crisis del Ecuador. Totalmente de acuerdo, sin embargo, todos los ecuatorianos esperamos que haya cambios, porque tampoco podemos esperar que se pongan curitas a una herida grave cuando el país necesita un verdadero cambio en materia económica. Le queremos agradecer a la doctora Cristina Reyes, asambleísta por el Partido Social Cristiano, por habernos acompañado aquí en este espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad.